Bien, en primer lugar, la lección de hoy, como decimos, que versa sobre esta persona de Pedro, se encierra en el pasaje de Mateo 14, 30 y 31, que dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bien, aquí se nos muestra un poco, pues, el carácter impetuoso de Pedro. Es una escena de la cual la lección nos habla, en el cual ellos están en medio del mar, el mar se ha embravecido y ven a Cristo que viene andando sobre las aguas. Al principio se asustan porque creen que es un aparecido, un fantasma, algo así, pero cuando lo identifican como Jesucristo, como Cristo, pues entonces Pedro dice: si eres tú, Señor, que manda que pueda andar sobre las aguas, ¿verdad? Y en ese momento él ahí muestra una fe, ¿verdad? Él, sabiendo que es Jesús y sabiendo los prodigios que Jesús hace, él muestra ahí una fe de que podrá andar sobre las aguas como lo hizo o como lo está haciendo Jesús, ¿no? Pero aquí que cuando está andando, su vista cambia de dirección. Ya no mira a Jesús, el que lo está sosteniendo, sino que mira a los compañeros que están en la barca. Y entonces, ¿qué pasa? Al perder ese contacto visual con Jesús, comienza a hundirse, comienza a tener miedo y a proclamar: Señor, sálvame, que perezco. Y Jesús bondadosamente no habla, no dice, no lo da una orden de voz, sino que ¿qué hace? Dice que alarga su mano y lo toma. El contacto físico, ¿verdad? Lo toma. A Cristo le gustaba el contacto físico con las personas. Y le dice que ¿por qué dudaste? Claro, era un momento crucial, había una tormenta, había vientos fuertes, oleaje, y ahí Pedro pues tuvo temor, ¿no? Claro, esto también identifica un poco la vida que vive el cristiano, ¿verdad? En la vida del cristiano también hay tormentas, no todo va bien, no todo es mar quieto, a veces hay tormentas, y en esas tormentas es donde tenemos que confiar más plenamente en Dios, orar más, aferrarnos más a Él, como se aferró Pedro, en esa mano de Jesús, y esto es una lección para nosotros, que igual como Pedro dudó en ese momento, pues nosotros a veces puede ser que una tribulación, una prueba o cualquier cosa nos haga dudar. Es entonces cuando tenemos que reclamar la dirección divina y confiar en que, al igual que Él levantó a Pedro para que no se hundiera, pues nos levantará también a nosotros y no permitirá que caigamos en esos problemas. Hay aquí algunas notas que son interesantes. Dice que Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesús, al cual él llamó, porque él se acercó allí al mar de Genesaret y vio unos pescadores y les dijo: seguidme, y le siguieron sin dudar. Parece ser que ya habían oído hablar, ya la fama de Jesús les había llegado, y dejaron todo y le siguieron. Dice: él permaneció con Jesús durante el ministerio del Señor aquí en la tierra y fue uno de los primeros discípulos en ver la tumba vacía. Recordemos que cuando le anunciaron que la tumba estaba vacía, él corrió impetuoso, pero había otro más joven que él, que era Juan, que como era más joven llegó antes. Pero él corrió impetuoso y vio que realmente la tumba estaba vacía. Y él llegó a escribir en el capítulo 1, versículo 16 de su segunda epístola: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, que él lo que escribe en sus epístolas es como testigo ocular de haber estado viviendo durante 3 años y medio con Jesús y haber visto las palabras que hablaba, haber visto los milagros que hacía,
sanaciones, etc. Y por eso él escribe todas esas cosas que iremos estudiando a lo largo de este trimestre en la escuela sabática. Dice que Pedro aparece a menudo en los evangelios, revelando tanto sus triunfos como también sus fracasos. Y en la lección de hoy lo veremos. Era también el portavoz de los discípulos. Siempre es el que tenía la voz cantante. Siempre es el que daba respuesta a las preguntas que Jesús hacía. Pedro sabía lo que era cometer errores, ser perdonado y avanzar con fe y humildad. Por eso la experiencia de Pedro nos puede ayudar a todos en nuestra vida espiritual, porque es un hombre como nosotros. Tenía su carácter, tenía sus deficiencias, tenía sus virtudes, y todos somos así, ¿no? Tenemos virtudes, tenemos defectos. Puede ser un ejemplo del cual podemos sacar lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Bien, vamos pues poquito a poquito a ir desgranando esta lección. En el apartado del domingo se titula Apártate de mí. Y aquí vemos esa escena. Ellos están pescando toda la noche y no consiguen pescar nada. Y en esas que Jesús aparece y le dice que echen la red al agua. Y Pedro dice, pues en tu nombre, ya que lo dices, lo haré, ¿no? Echa la red, y a pesar de que han estado toda la noche sin pescar nada, y la red se rompía de la cantidad de peces que llega a pescar. Entonces aquí Pedro le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Es decir, ¿qué vio Pedro en ese momento? Él vio allá un hombre santo, él vio un hombre no común, un hombre distinto, un hombre que daba una orden y eso se cumplía. Y ante esa pesca milagrosa, pues él ve que es deficiente, que es pecador para estar en la presencia de ese hombre, que luego él considera que ese hombre es más que un hombre. Que cuando Jesús dice, la gente dice que si soy Elías, que si soy Juan Bautista, que si tal, ¿vosotros quién decís que soy? Y salta el impetuoso de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, lo reconoce como Dios. Y era así el carácter de Pedro. El Señor le ordena, echa la red, él ha estado pescando, un hombre con experiencia diría, ¿para qué? He estado pescando toda la noche, no he pescado nada, ¿para qué voy a echar la red otra vez? ¿Será que ahora va a haber un milagro? Pero él no duda. Señor, tú lo dices, voy a hacerlo. Echó la red y se llenó. Y es aquí cuando él se conmueve y le dice, apártate porque soy un hombre pecador. Dice que después del milagro, Pedro percibió algo más en Jesús, algo santo, en contraste con su propia pecaminosidad. Pedro mostró cuán abierto estaba al Señor. No es de extrañar que el Señor lo llamase entonces. Hola, bienvenido. Fue uno de los que el Señor llamó, ya dijimos, en primer lugar. Y luego vemos cómo Pedro tiene un papel muy destacado en la iglesia primitiva. Era el hombre que llevaba la voz cantante, por así decir, la voz principal en todos ellos. Incluso veremos cómo Pablo, después de convertirse al Señor, va a visitar a Pedro y está con él un par de semanas, 15 días, recibiendo pues enseñanzas, consejos, etc. Y que no va a ver a otro, sino va a ver directamente a Pedro porque lo considera como uno de los pilares principales de la iglesia. Es decir, que aquí en este apartado vemos cómo, a pesar de ser como era, tosco, rudo, ese carácter impetuoso, Cristo lo llama, porque quiere hacerlo pescador, pero no de peces, sino de hombres. Y eso se lo reitera más adelante, incluso en la resurrección, se lo reitera. Pedro, ¿me amas? Y se lo dice ¿cuántas veces? 3 veces, Y Pedro hasta se conmueve, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Y allí lo hace pescador realmente de hombres.
Y vemos pues lo que Pedro llega a hacer cuando llega al Pentecostés, ¿verdad? Cómo sale con ese ímpetu a predicar a las masas, ¿eh? Vosotros que le crucificasteis, pero aún hay una solución, ¿eh? El que cree y se bautice será salvo, ¿verdad? ¿Eh? Pierde todo el temor aquel que habían tenido cuando Cristo desapareció, ¿verdad? En el apartado del lunes, si queréis comentar alguna cosa, adelante, ¿eh? En el apartado del lunes se nos habla acerca de confesar al Cristo, ¿eh? Y aquí estamos en esta escena que estábamos citando, ¿verdad? Cristo había hecho aquel milagro de alimentar a 5.000, ¿eh? Con 5 panes y 2 peces. Y aquí estamos otra vez con los números, 7, ¿verdad? 5 panes, 2 peces, 7, ¿no? Y alimenta a 5.000, ¿eh? Después del 5 viene ya el 6, y al final del 6 aparecerá Cristo por segunda vez, ¿verdad? Bueno, son los números siempre que se encuentran en los evangelios, ¿eh? Entonces él conversa con sus discípulos y les dice pues lo que opinan las gentes de él, ¿eh? Pero les pregunta, ¿y vosotros qué opináis de mí? Él sabía, pero quería oírlo de esos labios, ¿no? Ver qué expresaban, ¿no? Y como siempre, pues Pedro el impetuoso sobresale de todos los demás, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, ¿no? Convencido realmente, sabiendo quién es, ¿eh? Porque ¿quién podía de 5 panes y 2 peces alimentar a 5.000 personas? Y aún sobrar, creo que fueron 12 cestas, pedazos de una cosa y de otra. ¿Quién podía hacer eso? ¿Eh? Y además un detalle, Jesús les dice que recojan todos los pedazos, los recojan, ¿eh? No que los dejen, los tiren, los recojan, ¿eh? Es decir, esto demuestra un poco pues la organización que Dios tiene, ¿verdad? El orden que Dios tiene, ¿eh? La previsión que él hace, ¿eh? Y hay aquí una nota del deseo de todas las gentes que dice, los discípulos seguían esperando que Cristo reinara como un príncipe temporal. Creían que si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y la oscuridad. Debía estar cerca el tiempo para establecer su reino. Hola. Los discípulos nunca se detuvieron a pensar que los sacerdotes y los rabinos no iban a cejar en su odio, que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como malhechor. Es decir, para ellos esto fue un chasco, porque ellos esperaban que al igual que antaño, pues Dios levantó un rey como el rey David, como luego su hijo el rey Salomón, que lideraron al pueblo, alcanzaron pues a vencer en todas las batallas, lograron paz, ¿eh? En toda la tierra de Israel, pues ellos esperaban que Cristo fuera como David, con espada, ¿eh? Y sacase a los romanos de allá y les diese esa paz que ellos procuraban, ¿eh? Pero veían que Cristo no estaba por esta labor. Cristo no estaba para tomar la espada, sino que al contrario, Él hablaba palabras como amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y todo esto a ellos les chocaba, ¿eh? Luego veían que el Sanedrín pues tenía un odio especial hacia Cristo, ¿eh? Porque Él se confrontaba con ellos y les declaraba realmente cómo es la ley de Dios, cómo es la doctrina que el Señor impuso desde un principio, enseñó desde un principio, y cómo vosotros la habéis adulterado, ¿eh? Se enfrentaba. Claro, a ellos esto no les gustaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían al pueblo engañado de tal manera, como está sucediendo hoy. Hoy el pueblo está engañado y no lo sabe, ¿eh? Y en aquel tiempo estaban engañados y no lo sabían, ¿eh? Y Él les dice que han logrado un estatus, han logrado engañar a la gente de tal forma que se ha perdido la verdad. Y la gente obedece por normativa, por miedo, pero no por amor a Dios. Entonces, por eso Jesús viene a puntualizar la ley, a espiritualizar la ley, que se había perdido todo eso.
todas estas reglas sobre el sábado que ellos habían impuesto al pueblo.